Puede un gesto de juventud, una promesa susurrada bajo la glicina del patio, mandar en la vida de dos personas durante una década entera. ¿Hasta qué punto pesa más la palabra dada que el brillo de un anillo, el nombre en una tarja, o las miradas aprobadoras de una sociedad que mide el valor por linaje y fortuna? Era primavera de 1874 cuando Mateo partió rumbo a Cádiz para enrolarse como escribiente en la empresa de navegación de un tío. El tiempo, decían, lo templaría. Isabel se quedó en la casa solariega de los Ruiz, con sus suelos de tablas que crujían como confesiones y la cocina impregnada de la fragancia de azahar. Aquella noche antes de la partida, bajo una glicina en flor, él le deslizó al cuello un pequeño relicario de plata, con una violeta prensada dentro, un objeto simple, con las iniciales de ambos grabadas y una promesa murmurada: volvería. El relicario era la prueba y la promesa. Lo probó y lo guardó y olvidó prestarle toda la mirada que merecía. El relicario se volvió su secreto más honesto. Ella contrajo matrimonio 5 años después con don Rafael, un hombre de respeto, sobrino del alcalde, vestido siempre con casacas negras y guantes que olían a cera y a prudencia. El matrimonio le dio posición, una casa con balcones de hierro y una etiqueta que dictaba cada saludo, cada reverencia. Él, Mateo, llegó años más tarde a la ciudad convertido en hombre de mundo. La barba le ocultaba la juventud, sus botas chocaban con el frío del empedrado y traía la costumbre de cartas selladas en su maleta. Nadie hubiera imaginado que él mismo, que había dejado una glicina detrás, pudiera volver a rozar su vida con el humo de otra hoguera. El reencuentro ocurrió en la iglesia de Santiago, tras una misa de tercer domingo. Isabel fue con el velo, con el paso medido que la decencia marcaba. Mateo a la puerta la miró como quien no cree que el tiempo pudo con todo. El relicario estaba por supuesto oculto en la enagua. Ella oyó su nombre, y el sonido fue un golpe seco que descolocó un reloj. Hubo un momento de silencio en el que la campana pareció contener el aliento. ¿Se imagina el lector qué pesa más, la curiosidad o el miedo? Un primer micro secreto emergió. Isabel nunca quemó la carta que Mateo le envió desde Lisboa, la que hablaba de mares y de miedo a no ser suficiente. La carta estaba doblada en el fondo de una caja con puntillas, entre fotografías de bautizos. Ella la leía a escondidas, sintiendo el papel humedecido por la espera. Esa carta era el hilo que, sin volver visible, la seguía tirando hacia él. La ciudad era un laberinto de miradas y murmuraciones. Se suponía que las mujeres de su clase no retornaban a lo que hubieran dejado. El honor se sostenía con lengua cerrada y ojos bajos. Mateo, por su parte, cargaba un secreto que le gastaba la sonrisa. Había vuelto con una deuda que nadie debía saber, y con una razón más profunda para pedir perdón que para reclamar. ¿A quién se debe la verdad sino a la persona que fue testigo de tus promesas? Su primer encuentro tras la misa fue una ofrenda de palabras medidas. Intercambiaron noticias de familiares, de ausencias y de bodas que no fueron. Hablaron del tiempo como quien habla de la salud de un amigo común. La tensión se deshizo por un instante en el tacto del papel de su abanico. Un respiro. Luego la tensión regresó en forma de preguntas que nunca cruzaron la línea del decoro. Mateo dejó la ciudad al día siguiente, con una promesa en la boca. Isabel volvió a su casa con la misma porción de luz en el pecho y la certeza de que algo entre ambos estaba en deuda. Otro giro. Una noche, una carta llegó a Isabel sin remitente. La tinta era firme, el papel olía a almendro, y la última línea decía: si buscas respuestas, ven al jardín del molino a la medianoche. El mensaje invocaba un riesgo y una oportunidad. Ella miró al relicario en el cajón, como consultando un oráculo de plata. ¿Qué harías tú?, pensó, si te invitaran a un lugar donde el pasado aún se mueve al compás de las hojas? El encuentro nocturno fue un poema de sombras. Bajo las palmas del molino, la luna se reflejaba en el barro de la acequia y las botas crujían en hojas secas. Allí Mateo confesó: había estado en América, sí, pero lo verdadero era que había protegido a un hermano deudor con su nombre. Había salvado una deuda con otra deuda, y ahora debía irse de nuevo para no mancharla de quien amaba. Su voz se quebró. Las manos que antes ofrecieron el relicario ahora cerraban la distancia con una torpeza humilde. Isabel, con el relicario en la palma, sintió el peso del metal y de los años. Fue la primera vez que la vio sin la etiqueta social que lo revestía todo, sin el traje que el mundo le impuso, sin la etiqueta que la obligaba a mirar siempre adelante. Ella preguntó por qué nunca escribió. Él respondió con la verdad oculta:
Escribió muchas cartas. Muchas se perdieron en estaciones, otras nunca llegaron. Y la más dolorosa, la última que envió, fue interceptada por su tío, que la consideró una rendición al romanticismo juvenil y la destruyó. Una respiración breve, el viento trajo olor a hierba húmeda, y otro giro menor, la hija de Isabel, la pequeña Clara, era en realidad un lazo con el pasado que los obligaba a replantear cualquier ínfimo atisbo de egoísmo. Isabel la sostuvo contra el pecho y supo, en el ritmo del latido infantil, que cualquier decisión afectaría a más que a dos nombres. ¿Qué peso tiene la felicidad cuando está recostada sobre otra inocencia? La comunidad comenzó a murmurar. Don Rafael sintió que la sombra de la sospecha rondaba su mesa y su copa. Los Ruiz eran gente que se alimentaba de apariencias. Un rumor podía arruinar cosechas y matrimonios. Mateo, al sentir el peligro que su sola presencia causaba, tomó una decisión drástica, anunció su partida definitiva. No para huir, sino para salvar la reputación de Isabel. El anuncio fue público, en la plaza, a la hora en que el mercado cerraba, y los carruajes dejaban una estela de polvo que olía a cuero viejo. Él habló con voz firme y clara, dijo su nombre y dijo su verdad. Me retiro para que ninguna sombra mía manche la casa Ruiz. Fue un sacrificio que derramó la última lágrima que él había reservado. El giro les dolió a los dos, pero también dejó una rendija por la que la dignidad pudo entrar. Isabel escuchó, con el relicario caliente en la mano, y comprendió que el amor verdadero no siempre reclama posesión, a veces se sacrifica. Sin embargo, la historia no quedó en una partida silenciosa en la noche antes de su marcha. Dejaron que la glicina los reclamara una vez más. Se sentaron bajo su manto de flores y compartieron una confesión que no necesitaba de audiencias. El amor que los había unido seguía siendo la verdad más pura que conocían. En la despedida, Mateo deslizó el relicario de nuevo en manos de Isabel. Guárdalo, dijo, no como recuerdo de lo que pudo ser, sino como prueba de lo que fuimos capaces de elegir cuando el mundo nos obligó a optar. Ella abrió el relicario y por primera vez apartó la violeta de su interior. La pequeña flor, amaestrada por el tiempo, conservaba un perfume tenue. Isabel la apretó contra su pecho, y en ese gesto transformó el objeto. Dejó de ser un amuleto de espera y pasó a ser un escudo. Si algún rumor volviera a cesar, ella sería la dueña de la verdad de su corazón. La resolución no tuvo desfile ni falsa reconciliación. Mateo se fue en un barco al amanecer, con la mano levantada hacia el balcón donde Isabel se asomaba, la silueta encendida por la luz de la vela. Ella no lo siguió, se quedó para criar a Clara, para enfrentar miradas, para sostener el nombre de su casa. Pero guardó el relicario con la violeta, y en su nueva vida lo colgó sobre el espejo del tocador. Cada mañana, al peinarse lo veía y recordaba que había elegido con valor. La glicina siguió floreciendo cada primavera en el patio de los Ruiz. Ese aroma que anunciaba la estación como si el tiempo fuera un reloj de perfumes, y con ella la memoria de una elección. Años después, cuando Clara se casó, Isabel dejó el relicario dentro del ramo, no para que fuera juramento, sino para ofrecerle a su hija la lección aprendida. El amor puede ser recogido del suelo y transformado en coraje. Al final la lección quedó clara como las vidrieras de invierno. Amar no siempre significa poseer. A veces significa proteger, renunciar y convertir el dolor en un acto de dignidad que arregla el alma. El relicario y la violeta dejaron de ser un mero puente hacia el pasado y se volvieron emblema de aquello que eliges sostener cuando todo pide que sueltes. Si te ha conmovido este reencuentro, si la glicina te ha recordado una promesa propia, acompáñame en el próximo cuento. Comparte este relato con alguien que guarde un relicario en secreto. Suscríbete para escuchar más historias de amor que desafían las expectativas y que celebran el coraje en sus formas más discretas. Dale like, sigue el canal y comparte. Juntos descubriremos más destinos, más cadenas que se transforman en alas y más corazones que aún después de años encuentran su forma de ser valientes.